91.9 Javeriana Estéreo, HJKZ. Música sin fronteras. Las cosas que pasan. Pasan con la economía, la política, las tecnologías. Pasan en las ciudades y en nuestro país. Estas son las cosas que pasan, con sus protagonistas y el análisis. Por eso que el tema que les estamos hablando el día de hoy se llama resolución creativa de conflictos, y esto está orientado pues de manera directa a que tanto adolescentes como preadolescentes, pues con el alcance hacia la comunidad educativa y la familia, pues obviamente humanicemos, como estábamos de pronto hablando también por detrás de micrófonos, humanicemos un poco más lo que es el conflicto, que no todo tiene que, digamos, como partir o generar violencia, sino que obviamente uno puede hacer una reflexión mucho más grande. Sebastián, entonces, por favor, introduzcamos a Lucero y pues dándole la bienvenida. Pues bien, Lucero Bonilla Guzmán tiene más de 10 años de experiencia en trabajo con comunidades tanto en el sector público como en el sector privado, acompañando la implementación, coordinación y seguimiento de proyectos sociales. Actualmente está a cargo de la coordinación y gestión de proyectos especiales de Suma Diferencia. Pues bien, Lucero, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo es este tema y cuál es la relación que hay entre el conflicto y la creatividad? Bueno, pues un saludo muy especial primero a todos los oyentes. A ustedes 1000 gracias por permitirme compartir este espacio. Pues mira, la creatividad y el conflicto son dos conceptos que se tienen que empezar a hermanar, porque el conflicto ha tenido una connotación negativa, justamente porque lo hemos tratado inadecuadamente. Y la creatividad viene a resolver ese problema, porque la creatividad tiene que ver con dar origen a algo nuevo. Yo desde el proyecto de Suma Diferencia he definido la creatividad, para sumarme a un sinnúmero de definiciones que ya hay. La creatividad la entiendo como la capacidad de todos los seres humanos para responder consciente y libremente a los desafíos de la vida. Todos tenemos problemas, a todos se nos presentan dificultades, desafíos. Eso no está mal, porque eso precisamente es lo que nos permite crecer como seres humanos. Pero cuando no se afrontan de la manera que debe ser, pues resulta volviéndose caótico el tema. Y quisiera detenerme un poco más en esa definición. Cuando yo hablo de capacidad, estoy diciendo que es una disposición a poder algo. Todos venimos con nuestras dos piernas, pero si no nos entrenamos a tiempo, si no las usamos, si no nos caemos, si no nos invitan a movernos, finalmente se atrofian, ¿no? Y si quiero correr la media maratón, pues se me hace la cosa pues mucho más complicada. Igualmente la creatividad es inherente a todos los seres humanos, pero si no trabajamos en entrenarla, en desarrollarla, pues es una capacidad que se atrofia. Y en contraposición a la creatividad pues está el condicionamiento, ¿no? Que es reaccionar. Bueno, eso en cuanto a capacidad. Responder es también ser consciente de que estamos respondiendo todo el tiempo a influjos, ya sean externos o internos, pero estamos respondiendo. Y generalmente lo hacemos a veces de manera como inconsciente, por eso esta definición tiene la palabra hacerlo conscientemente, no responder de cualquier manera, sino hacerlo conscientemente. Y aquí conscientemente se entiende como el hecho de darse un espacio, darse cuenta. Nuestro proceso neuronal funciona muy bien, es un proceso mental que cuando recibe un estímulo, pues lo recibe, analiza la información, la correlaciona y la modifica si la tiene que modificar y luego actúa. Pero a veces nos saltamos, ¿no? A veces nos saltamos esos procesos y reaccionamos de una vez. Entonces, conscientemente es abrir un espacio un poco más grande para que ese proceso mental pues tenga lugar,
¿no? Tenga cabida. Sé que no todo el tiempo uno puede tomarse el tiempo, porque como especie también hemos sobrevivido gracias a nuestra habilidad y agilidad para responder. Pero hay respuestas ineficientes. La violencia es una. Y con todo y que es ineficiente, seguimos insistiendo en ello, ¿no? Y cuando decimos libremente, necesariamente esto está asociado al conocimiento. Si yo creo que solamente existe blanco y negro, pues mi ejercicio de la libertad está limitado. Pero si yo reconozco que también hay amarillo, azul, rojo, blanco, negro, pues mis posibilidades de elección se amplían. Y si ninguno de esos como que me llena, pues puedo empezar a mezclar, ¿no? Y puedo abrir el abanico. Entonces, libremente ejercer la libertad finalmente es ser consciente de que estoy decidiendo y que no estoy respondiendo reactivamente o condicionadamente. Entonces, esto es la creatividad. Lucero, este tema es bastante complejo, inclusive porque cuando se habla de conflicto muy seguramente uno lo asocia solamente al conflicto armado, pero estamos en permanentes conflictos en las relaciones humanas que pareciera ser un asunto normal. Pero ¿qué tanto la crianza, la cultura y la educación, si se quiere, desde nuestros niños afecta para uno no prepararse a afrontar un conflicto, sino tener una vida sin contratiempos, tener una vida sin conflictos, evitar siempre como esto que se sataniza inclusive en ocasiones? ¿No sería mejor educar para un conflicto bien llevado y no para evitar este conflicto? Totalmente de acuerdo contigo, Sebastián. El tema de haber, digamos, satanizado, como dices, el conflicto y creer que tiene una connotación negativa, siempre nos invita a evitarlo, ¿no? Lo consideramos indeseable y por eso tratamos de evitarlo, y cuando ya es ineludible afrontarlo, entonces lo afrontamos siempre con prevención. Y lo que estás diciendo es uno de los trabajos que nosotros estamos haciendo a través de Suma Diferencia. En una conferencia recuerdo mucho una persona que me dijo: ay, todo el mundo habla de paz, ya estoy cansada de que, ¿no?, hablen de paz y de paz y de paz, y realmente no sabemos a qué a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de paz. Y entendí ese día que sí, que la paz no necesita reivindicación, porque la paz la queremos todos. Lo que necesita reivindicación es el conflicto, como tú lo dices. Necesitamos entender que el conflicto es una parte inherente de las relaciones humanas y que el conflicto no es negativo, no tiene tinte. Lo que le da el tinte finalmente es la forma en que lo tratamos. Si lo tratamos adecuada y oportunamente, ese conflicto nos ayuda a crecer y a desarrollarnos como humanidad, ¿no? Pero si lo tratamos inadecuadamente, o lo dilatamos o respondemos reactivamente, pues es una cosa que nos entorpece la vida, y por eso es que lo evitamos. Creo que desde la casa se puede hacer mucho trabajo en este sentido. Hay que tomarse tiempo para formar en el conflicto. Generalmente los padres, ¿cómo resuelven los conflictos entre los hermanos, por ejemplo? No sé si ustedes tienen hermanos. Sí. Recuerdo que yo también tengo un hermano, pero pues en términos de agilidad, los papás lo que generalmente hacían era que si uno estaba peleando por un juguete, le quitaba a uno el juguete y para ninguno de los dos, y ya. Entonces los dos quedábamos aburridos. El papá tiene que tomarse el trabajo de sentarse con los dos muchachos a ver cuál es el problema, el juguete, y bueno, y cómo lo vamos a arreglar, y permitir que ellos mismos empiecen a desarrollar su capacidad de resolver ese conflicto por ese juguete. Pero eso requiere tiempo, y es lo que a veces en esta sociedad que quiere todo ya, no hay. Entonces, desde la casa se puede hacer un trabajo muy interesante, desde las instituciones también. Yo creo que necesitamos ahorita, con este tema de la Cátedra de la Paz, abrir muchos más espacios para esto. Necesitamos reivindicar el conflicto como algo necesario e incluso deseable para crecer. Y si uno lo mira en perspectiva, así ha sido. O sea, si el ser humano no se hubiera enfrentado como a desafíos o a situaciones complejas, pues permanecería en el mismo estado, creo yo, ¿no? Pero gracias a los conflictos o a los problemas, a los desafíos, ¿cómo puedo hacer esto mejor? ¿Cómo arreglo este problema? Es que hemos avanzado. Entonces creo que el conflicto es una cosa que de verdad necesitamos reivindicar. Lucero, hablábamos, o bueno, usted hablaba básicamente de lo que es Suma Diferencia.
Entonces, ahondemos un poco más sobre esta iniciativa, de dónde nace, cómo, digamos, llega como obviamente a formarse como tal, digamos, esta iniciativa y obviamente pues para apoyar y para ayudar, digamos, como a las personas como tal. Hablábamos, digamos, también de que no solamente el conflicto tenemos que pensarlo en lo rural, sino también en las mismas ciudades. Entonces, ¿cómo nace esta iniciativa? Gabriel, gracias por esa pregunta. Yo traje aquí mi cartelera. Próximamente verán esto ya bien juicioso. Disculpa, en redes sociales, digamos, en nuestro Twitter ya pusimos una foto de la cartelera. Ah, bueno. Entonces ahí básicamente pues en las cosas que pasan en Javeriana 91.9 FM pueden las personas que tengan obviamente este medio verla. Igual vamos a tratar de hacer todo lo posible como para obviamente mostrar esta cartelera, como lo dice Lucero, a nuestros radioescuchas. Gracias. Bueno, yo quiero darle, digamos, el crédito también a Norberto Cristancho, que es un amigo que pinta muy bien. Yo tenía la idea, con muñequitos muy chistosos, pero él, digamos, lo perfeccionó y lo hizo mucho más bonito. Estoy muy agradecida con él. La idea es la siguiente. Colombia es un país que tiene el potencial para ser un paraíso y para ser verdaderamente un país que dé desarrollo social a todos y a todas. Tiene unos recursos naturales notables, tiene un conjunto de gente trabajadora, pujante, ingeniosa, creativa, cuenta también con una riqueza cultural. Y sin embargo, este es un país que ha consentido que se arraiguen ciertos problemas sociales. Entre esos problemas sociales está la inequidad, que es básicamente esas barreras de acceso que se levantan para que todos lleguemos y entremos a recibir bienes y servicios de calidad. No todos, solamente los que pueden pagar tienen acceso a esos servicios de calidad, como educación, salud. Eso, digamos que contribuye a que se genere un estado de pobreza. Y hemos pensado como raza, como humanidad, ¿no? Ya no hablo solamente como Colombia, sino hablo como especie. Hemos pensado que la pobreza es algo natural, cuando no es así. Hay recursos suficientes para todos. Y hemos pensado que es un problema irremediable y que se debe perpetuar de generación en generación. Y por otra parte, en este país y bueno, en otros, hemos consentido y hemos tolerado que se afiance una cultura que tolera la ilegalidad y la corrupción. Todos estos problemas han retroalimentado un círculo vicioso que ha tenido no solamente sus repercusiones, como lo decíamos, a quienes han vivido directamente el conflicto armado, sino sobre el conjunto de la sociedad. Porque eso tenemos que también entenderlo, eso es inconsciencia verdaderamente e ignorancia. Pensar que mis acciones solamente me afectan a mí o a mi grupito. No, mis acciones afectan el todo porque hago parte de un todo. Entonces, en las ciudades esto lo notamos porque en la casa, en la escuela, estos casos de bullying que se han presentado, en las empresas, en la calle cotidianamente, cuando se enfrentan conductores, hemos visto que se responde a los conflictos de manera agresiva o con indiferencia, ¿no? Uno mira para otro lado. Y son dos maneras inadecuadas de afrontar los conflictos. Lo que buscamos aquí es que al conflicto se responda de una manera asertiva. Y resulta que esta misma sociedad que se encuentra confundida y llevando mal las cosas, es la misma que se levanta sobre el estrado a pedirle a las nuevas generaciones que se comporten ejemplarmente. Pero si no hay modelos, generalmente los medios ponen la lupa sobre los que no son modelos. Entonces le pedimos a las nuevas generaciones que se comporten ejemplarmente, pero no les estamos presentando los modelos adecuados, ni siquiera en casa a veces porque no hay tiempo. Y además de eso, les estamos imponiendo unos estándares de éxito muy elevados y a veces inalcanzables. Ahí lo que estamos quitándole al joven es la posibilidad de que se conozca a sí mismo, que viaje hacia adentro, que reconozca cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, cuál es su potencial, qué es lo que sueña en la vida y trabaje por ello. Les estamos diciendo ya qué es lo que tienen que alcanzar. Esto, ¿no? Lo que ven aquí en la cartelera, títulos, carro, casa, ropa, viajes, eso es lo importante. ¿Y a dónde está el ser humano y su potencial de crear y transformar este mundo en algo mejor y su propia vida, por supuesto? Entonces es natural que surja el miedo
que surja la rebeldía, pero lo más desalentador es que surja la desesperanza, que ustedes sé que en programas lo han revisado también, el tema de los suicidios en población infantil y juvenil. Es tristísimo eso, ¿no? Porque están plenos de creatividad, plenos de vitalidad, plenos de sueños, y todo eso se va a una caneca de desperdicios o al cuarto de San Alejo. Eso ya no es importante. Lo importante es alcanzar esto que nos está imponiendo la sociedad como estándar de éxito. Entonces, yo sigo creyendo que la educación es un pilar fundamental para la transformación. Nos da herramientas, pero necesitamos aprender a usar esas herramientas, porque si no las sabemos usar, pues nos vamos a causar daño. Pero por otra parte tenemos que establecer una visión de sociedad. Si adquirimos herramientas, si adquirimos conocimiento solamente para nosotros mismos y para mirar cómo piso al otro para llegar más arriba, pero no tenemos una visión de sociedad y de sociedad global, nos toca ahora, pues verdaderamente todo ese conocimiento y todas esas habilidades las usamos para hacernos daño unos a otros, para cogerle ventaja al otro y hundirlo un poco más. Entonces las herramientas sí son importantes, la educación es importante, pero necesitamos trabajar mucho más concentradamente en enseñarles estas herramientas y desarrollar capacidades. Y ese es el trabajo que viene a cubrir Suma Diferencia.